Gracias, presidenta. Señor Sánchez, inauguramos 2023 y cerramos legislatura. Con este Gobierno de hoy comienza la recta final y, aunque tendremos aún tiempo de hacer balance, a nadie se le escapa que estamos en el plazo de descuento para tomar decisiones de calado y acometer los avances que se prometieron, sí, pero que aún siguen pendientes. No voy a entrar a valorar las medidas sociales, económicas, energéticas o de transporte recogidas en el último decreto aprobado por el Gobierno, porque, aunque usted los ha expuesto en su discurso, hace escasamente un par de horas que ya hemos debatido sobre ello. Entonces, por lo tanto, me voy a centrar en las iniciativas y la posición que usted ha ido tomando estas últimas semanas en diferentes marcos europeos, desde el Consejo Europeo o desde el Foro de Davos. Comenzando por el primero, defendió usted en el último Consejo la necesidad de topar el gas a nivel europeo y también la necesidad de reformar el sistema de fijación de precios marginalista de la energía actualmente en vigor. Bien, señor Sánchez, puedo decirle que compartimos ambas propuestas. Es más, y usted lo recordará, supongo, desde Euskal Herria Bildu y otros grupos de izquierda hemos venido reclamando incesantemente la necesidad de terminar con el sistema de fijación de precios por el que pagamos todas las energías, independientemente de su coste de generación, al precio de la más cara. Es una anomalía que está generando no solo unos beneficios disparatados de las compañías energéticas, sino una escalada inflacionista insoportable para la ciudadanía y también para los Estados, que deben invertir miles de millones de euros en paliar las consecuencias que ello genera. Mientras unos se forran, o sea, las energéticas, los bancos o las grandes compañías del IBEX, el Gobierno debe invertir miles de millones en rescatar a la ciudadanía de las consecuencias que esas mismas compañías, gracias al sistema actual, generan. Ellos crean la crisis y otros, o sea, la ciudadanía, la paga. Un negocio redondo, sí. Lo hemos repetido muchas veces, señor Sánchez. El problema no es solo la guerra de Ucrania, que obviamente ha agravado la situación, sino que es el propio sistema económico actual, con sus vertientes energéticas o financieras, el que está quebrando y generando esta crisis social y económica. Y frente a ello se han tomado medidas positivas de rescate, de escudo social y económico, incluso algunas que marcan el camino de lo que debería ir transformándose. El mecanismo ibérico del tope al gas, los impuestos a energéticas, bancos o grandes fortunas, o medidas de protección social dirigidas a ámbitos como la vivienda, las pensiones o el transporte. Valoramos todas ellas, sí, pero tienen un gran pero. Todas ellas son temporales e insuficientes. Y ello nos lleva a Davos y a su intervención frente a las élites mundiales, esas que se están forrando a nuestra costa y haciendo sufrir a la gente. Y decía usted, sabéis que el sistema no es justo, que está lleno de injusticias y desigualdad y que es el momento de arreglarlo. Y no podemos estar más de acuerdo. Durante la pandemia se lo repetí innumerables veces que no necesitábamos reconstruir el sistema injusto en el que vivimos, que debíamos transformarlo hacia uno más justo y respetuoso con los derechos de las personas y el sostenimiento de la vida y del planeta. Y escuchándole en Davos pareciera que lo hubiese asumido, pareciera que se presentaba usted frente a los responsables de las sucesivas crisis, frente a los fieles defensores del sistema neoliberal que padecemos, como el líder de izquierda europea, el faro de la transformación del sistema. Podría parecerlo, sí, y ojalá fuese así, señor Sánchez, pero luego viene la letra pequeña. Y decía usted en aquel discurso que no podemos pedir a la ciudadanía que siga aguantando frente a la inflación si, mientras tanto, las grandes compañías no pagan impuestos, los evaden y se siguen enriqueciendo a espaldas de la gente. Y otra vez, totalmente de acuerdo con usted. Pero la letra pequeña nos dice que su Gobierno sigue sin afrontar la enorme evasión fiscal en su propio Estado y que cuando por fin, tras mucho insistirle y presionarle, decide aplicar un impuesto a las energéticas y a la banca, estos impuestos son temporales,
para únicamente 2 años y con una presión fiscal que apenas araña sus enormes beneficios, esos que usted denunciaba. Y por no hablar del tímido impuesto a las grandes fortunas que, oh sorpresa, su partido, junto al PNV, pretenden no aplicar en Euskal Herria. Grandes palabras, tímidos hechos. Acusaba usted en Davos que el sistema actual genera injusticias para acto seguido reunirse con el jefe de BlackRock para impulsar las inversiones en España. Inversiones con uno de los fondos buitre más importantes del mundo que operan en el mercado inmobiliario y el IBEX a través de la gran banca española, haciendo de la vivienda un bien de negocio en vez de un derecho universal. Derecho a la vivienda que su gobierno y su partido han intentado impedir mediante el freno y la rebaja de la ley de vivienda. Otra vez, grandes palabras, pero tímidos hechos. Decía usted también que nuestros ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo. Lo decía a la par que su ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, proponía un aumento del periodo para el cómputo de las pensiones de 5 años que obviamente supondrá un recorte en las pensiones y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del colectivo pensionista. Está bien hacer grandes discursos llenos de retórica transformadora y progresista en foros internacionales, pero después, señor Sánchez, hay que cumplir con lo que se dice frente a la ciudadanía. Y como hablamos de cumplir, me voy a detener en las 3 grandes asignaturas pendientes que este Gobierno tiene para este tiempo de descuento de la legislatura: la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de las pensiones y la Ley de Vivienda. Me gustaría ser clara con usted, señor Sánchez, como lo somos siempre. Euskal Herria Bildu no va a apoyar ninguna ley ni reforma que recorte derechos o libertades de la ciudadanía. Y esto vale para estas 3 leyes. Usted, en campaña, en el acuerdo de gobierno alcanzado con Unidas Podemos y también en su propio discurso de investidura, se comprometió a derogar la ley mordaza del PP, a devolver la dignidad y la suficiencia de las pensiones públicas y a asegurar el derecho y el acceso a la vivienda. Hoy aún no ha cumplido ninguna de ellas. Hoy mismo debería haberse producido la primera votación sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, una suerte de ley mordaza 2.0 que ni deroga la norma del PP ni elimina los aspectos más lesivos contra los derechos y libertades de la ciudadanía, por la que la bautizamos así, mordaza. El PSOE pretende mantener el uso de las pelotas de goma, las injustificadas sanciones por faltas de respeto, las generalizadas acusaciones de desobediencia sin necesidad de justificación alguna o continuar con las devoluciones en caliente. La mordaza, señorías, se mantiene. Son cuestiones, todas ellas, que no solo llevamos reclamando eliminar desde el inicio de los trabajos de esta ley, sino que organismos como Amnistía Internacional o Iridia e incluso instituciones europeas han señalado como necesarias de modificar si se quiere alumbrar una ley respetuosa con derechos básicos como la libertad de expresión, reunión, información o protesta y acabar con los abusos. Ustedes se niegan a tocar una sola coma de todos estos artículos. Miren, en Euskal Herria conocemos bien la utilización de la ley mordaza contra la protesta social, sindical o política. Sabemos bien qué uso hacen de la misma los diferentes cuerpos policiales y gran parte de la justicia española. Por eso, le vuelvo a trasladar la petición de que cumplan con lo que prometieron y acabemos con todos los artículos lesivos de esta ley mordaza del PP que ustedes ahora parece que no quieren derogar. De no ser así, y por muchas informaciones interesadas, por muchas mentiras o presiones que desde los partidos del Gobierno podamos recibir, de no modificar estos artículos, los más lesivos de la norma no contarán con nuestro voto. Si el PSOE y Unidas Podemos pretenden una nueva ley mordaza 2.0 sin derogar las cuestiones más lesivas, será únicamente su responsabilidad. Nosotros no seremos cómplices de ello, porque nosotras nos comprometimos a terminar con la ley mordaza, como hicieron ustedes,
Mantendremos nuestra palabra. Y la pregunta es ¿por qué ustedes han renunciado a cumplir la suya? Dicen que estamos en posiciones maximalistas nosotros. Es curioso porque hasta hace solo unos meses estas peticiones eran los mínimos que tanto el PSOE como Podemos… Señora Aizpurua, perdone que la interrumpa, pero me veo obligada a solicitarle, por favor, que se centre un poco en el motivo de la comparecencia, que son los consejos europeos y las medidas económicas y sociales que ha aprobado el Gobierno. Muchas gracias. Estaba hablando y estaba haciendo referencia también a algo que el presidente ha hecho, que son los compromisos de Gobierno. Yo creo que si el presidente ha podido hablar de este tema, es lógico que yo pueda responder. Señora Aizpurua, continúe con la intervención, por favor. Gracias. Esto que venía diciendo no va de una lucha entre posiciones partidistas entre unos y otros, señor Sánchez. Va de qué derechos devolvemos a la ciudadanía o no. Nosotros tenemos voluntad y disposición para llegar a un buen acuerdo que respete lo que la ciudadanía nos exigió y así quiero transmitírselo. Hemos trabajado mucho por ello y estamos dispuestos a seguir intentándolo si ustedes vuelven al consenso inicial conjunto de acabar con la ley mordaza del PP y sus abusos. Y lo mismo vale para la reforma de las pensiones. No vamos a aceptar la pretensión de ampliar hasta los 30 años el periodo de cómputo de las pensiones porque son recortes. Recortes que supondrán pérdida de poder adquisitivo de un colectivo, el pensionista, que ha sido atacado durante largos años. No contribuiremos a ello, por eso les pedimos que rectifiquen y nos sentemos a hablar y negociar una reforma que realmente sea positiva para los pensionistas y que pueda mejorar sus condiciones. No vamos a dejar de lado a los miles de pensionistas que desde hace 5 años luchan desde cada plaza de cada pueblo de Euskal Herria por unas pensiones dignas para todos y todas. Y en cuanto a vivienda, y pese al constante freno y bloqueo impuesto por el PSOE y el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, creemos que gracias al empuje de las fuerzas de izquierda existe una oportunidad para alumbrar una ley de vivienda que suponga un avance real en el acceso y mantenimiento de una vivienda digna. La regulación de los alquileres, la nueva normativa para impedir y dificultar desahucios, las medidas frente a los grandes tenedores, la protección hacia las personas que viven en alquiler o el blindaje de nuestras competencias propias en materia de vivienda pueden constituir el cuerpo de una ley suficiente que responda a la mayor parte de las demandas que durante tantos años, durante tanto tiempo, se han venido realizando desde la sociedad, las asociaciones o las fuerzas de izquierda. Aún queda trabajo por hacer y avances que acordar, pero esperamos poder conseguir una ley que ofrezca acceso, garantías y estabilidad a las millones de personas que aspiran a disfrutar de una vivienda digna sin tener que renunciar a su vida para ello. Seguiremos trabajando para que así sea. Y termino, señor Sánchez, quedan unos meses de legislatura, el tiempo se acaba. Durante estos 3 años ha ocurrido de todo, es cierto, y con más o menos acierto desde la mayoría plurinacional que existe en este Congreso junto al Gobierno, hemos intentado responder con medidas sociales y económicas para proteger a la gente. Medidas importantes y necesarias que valoramos positivamente, aunque nos hubiese gustado que estas fuesen más profundas, más audaces y estructurales. Pero ustedes siempre tienden a ponerle freno. Si algo han demostrado estos 3 años, y como acertadamente apunta muchas veces el compañero de RC, Gabriel Rufián, es que ustedes no hacen, a ustedes se les obliga a hacer. Porque la realidad es que la mayoría de las medidas sociales de calado han sido impulsadas por las formaciones de izquierda plurinacionales que componemos la mayoría, y creo que también es justo reconocerlo, junto a la parte morada del Ejecutivo. Si hubiese sido por usted y su partido, señor Sánchez, si no hubiese necesitado de los votos de las izquierdas soberanista vasca y catalana, muchas de las medidas no se habrían tomado. Y la mayoría de ellas, por no decir todas, habrían tenido un alcance mucho menor por la automática oposición inicial de sus ministros a las propuestas que sí, después de largas negociaciones y presiones, acaban teniendo que aceptar. Esa es la realidad. Estaría bien que tras proclamar la necesidad de cambiar el sistema frente a las élites mundiales,
predique con el ejemplo frente a la ciudadanía y proponga, o al menos no impida, nuevos pasos, nuevas decisiones de calado que comiencen a transformar en términos sociales, económicos y territoriales los grandes déficits que este Estado aún acarrea. Porque así, señor Sánchez, se gana a la derecha y a la ultraderecha, avanzando, no resistiendo. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aizpurúa.